Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Me ha tocado exponer la palabra de Dios y quiero hablarle acerca de una verdad para todo creyente salvado por gracia. Y esa verdad Pablo se la da a una iglesia que prácticamente Pablo la elogia. Y esta iglesia Pablo la fundó en su segundo viaje misionero. Y usted puede buscarlo allá en el capítulo de Hechos, en el capítulo 17. Para entrar en detalle, estamos hablando de la iglesia en Tesalónica. Y dice el libro de Hechos, cuando Pablo narra que va a Tesalónica, dice que por 3, no vamos a ver Hechos, sino que vamos a ver Primera Tesalonicense, que por 3 días, sábado, él les hablaba acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que cada uno de nosotros sabemos de que cuando se enseña, que cuando se predica el evangelio, obviamente siempre hay oposición de parte de Satanás, y la Biblia narra en el capítulo 17 del libro de Hechos de que tanto hubo una revuelca que prácticamente por la noche sacan a Pablo y Pablo decide ir a Berea. Entonces le voy a invitar que abra su Biblia en el primer libro de Tesalonicense, en su capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer de 1 Tesalonicense, capítulo 4, del 13 en adelante. Capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oremos a nuestro Dios. Dios, estás en el cielo y dentro de cada uno de nosotros. Queremos agradecer tu bondad, queremos darte gracias por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Señor, queremos que seas tú quien puedas hablar a nuestras vidas, que sea tu palabra la que nos pueda dar el consuelo, que sea tu palabra la que nos pueda alentar, conociendo estas verdades. Posiblemente las sepamos, pero tu palabra quiere que las podamos recordar, que las podamos rumiar en esta noche, el día de mañana y siempre, oh Dios, porque es una verdad para cada uno de tus hijos que han puesto la fe y la confianza en ese sacrificio sustitutivo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pido, Dios, que seas tú quien me puedas usar, que sea solamente un instrumento que pueda dar la palabra tuya conforme a lo que tú quieres que sea expuesta, oh Dios. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos, prácticamente es una porción de las Escrituras de que creo que cada uno de nosotros
la sabemos, pero tomé a bien pues hablar acerca de este pasaje porque si usted leyó el último versículo del capítulo 4, él termina en el 18 diciendo Pablo, por tanto, o sea, por todo lo que había dicho, dice que alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y no me va a decir usted que hoy en día vivimos vidas aceleradas, vivimos, usted sabe cómo está el clima en nuestro querido San Miguel. Obviamente tenemos temperaturas muy altas y pues no sé si será solamente en nuestra casa, pero eso hace de que pues en algún momento nuestro carácter o nuestra vida pues sea un poco rara, ¿verdad? En el cual de que en algún momento se nos pueda preguntar algo y nosotros podamos responder airados. Hay personas que en estos momentos de calor pueden sufrir dolores de cabeza y hay trastornos en sí, ¿verdad? Se le puede subir la presión. Entonces, ¿qué más? Recordando la palabra de Dios y un hecho que creo que la mayoría de los creyentes deberíamos de anhelar. Amén. Como la venida del Señor, como el rapto de la iglesia, porque esa prácticamente sería la culminación o la antesala de poder estar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué será mejor, estar con el Señor o estar acá? ¿Perdón? Estar con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, rápidamente, vuelvo a repetir, esta iglesia de Tesalónica, Pablo la funda en el segundo viaje misionero. Y en el capítulo de Hechos 17, usted lo puede leer, él llega y dice la Escritura que por 3 días sábados, él le enseñaba a esta iglesia acerca de la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Yo le titulé a esta enseñanza o este mensaje, hermano, nuestra esperanza más allá de la muerte. Nuestra esperanza más allá de la muerte. Porque hay personas que consideran, hermanos, que después de la muerte no hay nada. O sea, hay un dicho que cuando se muere el perro, entonces hay personas que consideran eso, que el día que usted muera, hasta ahí. Pero obviamente la Biblia dice de que no es así, sino que después de esta vida hay vida más, hay vida eterna y hay condenación eterna, ¿verdad? Entonces, esta iglesia de Tesalónica es conocida como una iglesia joven, obviamente, y perseguida. Pablo solamente por 3 sábados pudo enseñarles a ellos. Pero fíjense que usted puede ir en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Los tiene, podemos regresar. Dice en el versículo 2, Pablo dice que daba siempre gracias a Dios por ellos, por la iglesia de Tesalónica. En el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos, amado Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio, o sea, la buena noticia, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. El versículo 6 dice, y vosotros viniste a ser, ¿qué? Imitadores de nosotros. Cuando habla Pablo de nosotros, ¿a quién se refiere? ¿A quién? Yo no escucho. ¿A quién?
Recordemos de que Pablo en el segundo viaje quería ir con Bernabé, que fue el que lo acompañó, pero hubo una disputa y él eligió a Sila. Y en el versículo 1 también dice que Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora, ¿quién escribió el libro de Hechos? El doctor Lucas. Entonces, Lucas también anduvo en el segundo viaje misionero. Entonces, dice Pablo, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo ¿qué? La palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y usted puede ver qué es lo que le pasó, tanto así que deciden que Pablo huya de noche. Y dice la Escritura que él se va para una ciudad llamada Berea. Ahora, ¿qué más? Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo. Esta era una iglesia ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Cree usted que como nosotros, iglesia de la Iglesia Jerusalén de la Belén, se nos puede llamar ejemplo de donde nosotros residimos? ¿O somos malos ejemplos? Depende. ¿De qué? Del área de ejemplo. Si podemos dar ejemplo de doctrina, pero no ejemplo de vida. Ah, bueno. O sea, que tenemos la verdad, pero a la práctica, nada. Entonces, Pablo le dice, mire, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y a de Acaya que han creído. Y él les dice, mire, versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido ¿qué? Divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar, y vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pregunto, ¿saben nuestros vecinos que somos creyentes? ¿Saben nuestros compañeros que somos creyentes? ¿En algún momento les hemos hablado de Dios? Creo que el día de hoy subí, pero no sé si a lo de la página de la iglesia. Anteriormente lo había subido. Creo que lo voy a subir mañana. Dice esta imagen: dichosa la iglesia, dice, cuyos miembros no solo desean llegar al cielo, sino también llevar a otros con ellos. Dichoso. Entonces vemos acá que obviamente esta iglesia era una iglesia ejemplar, a pesar del la poca instrucción que recibieron de Pablo, pues ellos lo poco que sabían salieron a divulgar. Ejemplo, y aquí se enseñó Juan capítulo 4, cuando Jesús confrontó a la mujer. ¿Qué pasó de esa mujer? ¿Qué es lo que hizo? Rápidamente fue al pueblo y a decirle, hey, miren, ustedes me dicen peperecha, pero hay alguien que no me dice que soy peperecha, hay alguien que me ama, y ese es Dios. Y si me ama a mí, que yo soy peperecha, que soy pecadora, que soy la de los 5, ¿cómo no les va a amar a ustedes? Entonces, le digo, es algo para que podamos tener en cuenta. Vamos a volver al capítulo 4, versículo 13. Teniendo en cuenta la comitiva que andaba con Pablo, Pablo comienza diciendo, tampoco queremos. Esa palabra queremos hace el énfasis que Pablo y alguien más, ¿verdad? Y dijimos que era Silas, ¿quién más? Timoteo y el doctor Lucas. Entonces, recuerde de que en el pueblo judío, en su momento, incluso hoy en día,
cuando alguien quería asegurar, cuando alguien quería testificar un hecho, una verdad, tenían que haber unos testigos, que de hecho la Escritura decía que tenían que haber de 2 a 3 personas testigos. Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, obviamente la verdad o lo que Pablo va a decir, obviamente es solamente para creyentes, solamente son para aquellos que han creído en el Evangelio, para aquellos que han decidido poner fe en ese sacrificio sustitutivo. Entonces Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Cree usted que estos hermanos de Tesalónica ignoraban el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué creen ustedes? Hello. Había personas que decían que no iba a haber una segunda venida, sino que creían que con la muerte se acababa todo. Lo que pasa es que no tanto los creyentes, sino que había los tesalonicenses, o sea, como digamos los migueleños. O sea, vamos a hacer una extensión, o sea, los ¿cómo serían? De Tesalónica, obviamente ellos creían de que, me dice, decían, mire, de hecho ellos en las lápidas, ellos ponían, no hay esperanza para los que mueren. Eso era lo que ponían ellos, era una creencia, era un dicho, que no hay esperanza para los que mueren. Ellos eran ateos, y de hecho Pablo en el versículo 10 del capítulo 1 de Tesalonicense, él le dice, y el versículo 9, vamos a leer, 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos. Ellos eran gentiles y eran idólatras. ¿Y cómo os convertiste de los ídolos al Dios verdadero, para servirle al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Obviamente, hermanos, los tesalonicenses no eran que ignoraban en algún momento este hecho, este acontecimiento. Pablo lo que quiere acá es recordarles, volverles a decir de que algo tan grande no deberían de olvidar, sino que tenían que tenerlo presente. De hecho, se cree que la carta es enviada porque le llegó a Pablo, o le hicieron la pregunta, y lo vamos a ver más adelante, de que qué pasaba con aquellos hermanitos que habían muerto. Entonces Pablo manda y dice, mire, ustedes no son ignorantes. Ustedes saben de que le he predicado de un Salvador, de alguien que murió, que fue sepultado y que resucitó también. Y esa es nuestra fe. Y teniendo fe en eso, él les va a explicar lo que continúa. Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen. Cuando la Biblia habla de dormir, ¿a qué se refiere? De las personas que han muerto. Pero Pablo no menciona de las personas que fallecieron o murieron, sino que él le da esta palabra de que ignoréis acerca de los que duermen. Porque todos los que están en Cristo no mueren, sino que duermen.
Entonces, eso es importante, hermanos. Si usted es hijo de Dios, usted no va a morir. Usted solamente va a dormir. Obviamente es un estado de reposo. Cuando alguien se duerme, ¿es implícito que se va a despertar? Sí, va. Usted dice, voy a dormir 30 minutos, pero se durmió 3 horas. Y algunos, pues, porque saben que son piedras, dicen, mira, si no me despierto, pues despertarme, ¿verdad? Y cuando lo van despertando es como que es un ogro, porque algunas veces, a veces nosotros cuando nos despiertan así, parecemos osos, ¿verdad? Entonces Pablo dice, mire, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. O sea que, hermanos, cuando hay una separación de un ser humano, obviamente va a haber dolor. Pablo no está mandando ni diciendo de que no va a haber dolor. Puede haber llanto. Puede haber llanto. Sí, somos seres humanos, tenemos sentimientos. Ahora, lo raro es hacer un show, ¿va? Que usted nunca visitó a su madre y el día que murió, madre, se tiran, va casi al hoyo, ¿verdad? Pero Pablo lo que está diciendo, miren, yo quiero que ustedes no ignoren acerca de los que duermen para que no estén tristes. Y él dice, ¿cómo quién? ¿Qué dice el versículo? Para que no se entristezca como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los inconversos. Esos, sí. Esos no deberían de entristecer. Ellos deberían de abatir, porque ahí ya no hay vuelta para atrás. A ellos ya les espera la condenación eterna. Entonces vemos aquí la distinción de que unos duermen y otros no van a dormir, otros van a morir. Como los otros que no tienen esperanza. ¿Tiene usted esperanza? Pero no es como la esperanza que tiene de pegarle o ganarle la lotería. Muchos sueñan con ganarse la lotería, pero no compran ningún vigésimo de la lotería. Pero ahí está el sueño. Esa es una esperanza falsa, pero la esperanza que habla la Biblia, esa no es una esperanza falsa, es una esperanza fuerte, es una verdad. Ahora, yo me hice la pregunta, ya les pregunté, ¿tienen esperanza ustedes? Sí, va. Amén. ¿Y la familia? ¿Y la familia? Usted va a decir, bueno, hay que ver ellos, ¿verdad? No, ¿verdad? Y es lo que vemos que Pablo comienza en el capítulo 1 y elogia a esta iglesia que dice, hey, ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero y fueron que sagaces en anunciar esta verdad. Y no solamente a los de ustedes, sino que por todos los lados donde ustedes iban, dan testimonio de ustedes. Es más, ni nosotros podemos llegar. No necesitamos. Entonces, en este versículo vemos dos tipos de
personas, por decirlo así. Unos que tienen esperanza y otros que no tienen esperanza. ¿Será que unos son buenos y los otros son muy malos? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno que tiene esperanza y otro que no tiene esperanza? Su posición espiritual. Él está en Cristo, o no está en Adán. Versículo 14, y dice Pablo, porque si creemos, él está, hablando de los que tienen esperanza y de los que no tienen esperanza. Y obviamente los que tienen la esperanza dice que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Me llamaba la atención, hermanos, que en el versículo 13 habla de los creyentes que no mueren, sino que duermen. Se leyó acerca de los que duermen, está hablando de los creyentes, pero en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió. ¿Por qué dice Pablo que Jesús murió y que el creyente duerme, perdón? Porque Jesús me sustituyó en la cruz del Calvario. Él murió para que usted y yo no pudiéramos morir. ¿Cuál fue la frase que te pregunté, Diego, hace poco? Ajá, pero yo la quiero decir, pero se me es difícil hablar en lengua a mí. Decirle nuevamente. ¿Le entienden? No, ¿verdad? Yo también. En español. Una persona no puede ser condenada, perseguida, juzgada, todo eso por la razón. Correcto. Hay una película que se llama Doble Riesgo, parece que se llama, donde la trama es que el hombre hace una trampa donde supuestamente la mujer lo asesina a él. La mujer es llevada a la cárcel, paga no sé cuánto, como 7 años, y posteriormente sale en libertad así condicional, ¿verdad? Con alguien que la ande detrás, pero ella se da cuenta que el esposo está vivo y ella pues lo busca para matarlo, ¿verdad? Y el hombre le dice que si lo llega a matar, pues va a ir a la cárcel. Y le dice, no, le dice esa palabra que dijo Diego, decirlo nuevamente, Diego. Así es. Ella no podía no podía pagar 2 veces la condenación. Entonces sí, cuando nosotros hablamos que Dios nos sustituyó en la cruz, Él estaba en la cruz, usted estaba ahí. Recuerde que todos sus pecados estaban en la cruz con Jesucristo. El viejo Gabriel, ahí estaba clavado. Ahí estaba muriendo yo. Por esa verdad, yo no voy a morir, yo voy a dormir. Usted estaba también en esa cruz. Jesús murió por usted. Y por esa verdad, usted no va a morir, usted va a dormir. ¿Le gusta? Hasta ya quisiera dormirse, ¿verdad? Ni tanto, dice que esto está como la viejita aquella que decía, solo venga, que me vengas a llevar, pero no todavía, Señor. Así está como esa viejita. Entonces, dice, porque si creemos que Jesús murió
Y me llamó la atención, o sea, eso ya lo expliqué, o sea, imagínense, Pablo se toma detenidamente, habla de dormir al creyente y a Jesús. Jesús murió. ¿Pero qué dice? Y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando Pablo dice, así también, Pablo está diciendo, lo que Dios hizo con la cabeza, que es Cristo, lo hará con el cuerpo, que es la iglesia. O sea, si resucitó, si Dios, así también Dios dice, Dios resucitó a Jesucristo. Y él dice, si resucitó a Jesucristo, que es la cabeza, ¿cómo no nos va a resucitar a nosotros, que somos el cuerpo de él? O sea, eso va unido. O sea, es un hecho para todo creyente, para todo salvado por gracia. Traerá Dios con Jesús. O sea, las personas fallecidas no están perdidas. Las personas, o bueno, digamos los creyentes, no están perdidos. No están allá en el limbo. No, Dios sabe dónde está y tiene el poder para poder llamarles y que ellos se puedan levantar. Ejemplo, Lázaro, ven fuera. Y me ponía a pensar, porque en una ocasión hemos platicado con Leslie acerca de que ya prácticamente ahí en el cementerio no hay espacio, ¿verdad? Así que si usted quiere llegar por ahí, le digo que no hay espacio. Hemos hablado acerca de la cremación. Y recuerdo que a alguien se le platicó y dijo, hombre, ¿cómo va a ser eso? Si es que si te queman el polvo y lo vas a esparcir al mar. O sea, eso es imposible para Dios, recuperar todas las partículas. ¿Qué cree usted? Usted solo piénselo y pues al final usted decide, ¿verdad? Si lo queman o se lo comen los gusanos. Alguien puede decir, pero bueno, mejor dejémoslo, sigamos. Entonces dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y lo que decía nuestro hermano, o sea, era la posición del creyente. Está en Cristo o ya no está en Adán. Que muchas veces parecemos que estamos en Adán, pero esa es la posición, perdón, esa es la condición, no es la posición. La posición es inquebrantable, la posición es firme, es inamovible, pero la condición, ¿cómo cree que es? Alguien dice que es como una montaña rusa, ¿verdad? ¿Cree usted? ¿O pasamos solamente abajo? Ya no hubo impulso para poder subir, ¿verdad? Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí, hermanos, lo que está diciendo es lo que había dicho en el versículo 13. O sea, aquí no está hablando de que Él va a traer a todos, que el llamamiento va a ser universal.
No, no es para todo el mundo, sino para todos aquellos que están en Cristo. Y aquí es donde yo le decía, teniendo en cuenta eso, dice lo siguiente, y ya se lo había dicho: dichosa la iglesia cuyos miembros no solo desean llegar al cielo, sino también llevar a otros con ellos. Ahora, no es que usted le va a decir, mira, vamos, te voy a llevar al cielo. Porque nadie puede llegar al cielo si no es por quién, por Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, sino por mí. Versículo 15. Por lo cual, una vez más, dice, os decimos. O sea, él dice, miren, aquí hay testigo, aquí hay, no solamente soy yo, hay un testimonio de muchas personas. Vuelvo a decir, Sila, Timoteo y el doctor Lucas. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, no era una palabra de él, sino que lo que iba o lo que estaba diciendo era la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, usted y yo debemos de creerlo. Si Dios lo dice, usted y yo debemos de descansar en lo que Dios ha dicho. Si Dios lo dijo, usted y yo debemos de creerlo porque es una promesa divina de parte de Dios. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Pablo decía, miren, lo que les voy a decir es palabra del Señor. Nosotros, los que estamos vivos y todos los que hemos quedado hasta la venida del Señor, ¿qué es lo que estaban esperando ellos? La venida del Señor. Fíjense que en sus momentos, en el momento de Pablo, en el tiempo de cuando gobernaba Roma, sí, mora en Roma, porque iba a decirlo localmente, que aquí localmente cuando va el presidente van como 10 limusinas, ¿verdad? Pero vean, como no es en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Cuando el emperador llegaba a una ciudad, obviamente se anunciaba. Usted sabe que cuando el emperador o cuando llegan los jefes, se asea, se barre por todo lado, pero la gente se crea una expectativa. También se comisionaban personas, obviamente las más pudientes, las más cultas, o las más de renombre, que eran las personas que podían estar allegados al emperador. Entonces, ese era un anhelo de aquellas personas que decían, el emperador va a venir a X ciudad. Y es más, las calles se abarrotaban y me acordaba de una película, creo que mami la ha visto como 500,000 veces, Ben-Hur, donde suben a la azotea y deslizan, o sea, y usted sabe todo el trama, ¿verdad? Bueno, si no lo sabe, búsquelo, o cuente, que mami se lo puede contar, creo que no le va a perder ninguna letrita. Entonces, Pablo dice, miren, con esa expectativa, o sea,
y cuando llegaba este rey, o sea, digamos en este caso Nerón o cualquier gobernante, creaba una expectativa. Entonces Pablo dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, si, teniendo esa expectativa que el Señor venga, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el emperador, había una clase alta y una clase baja. Pero en este caso dice, mire, viene el rey de reyes, no viene Nerón, no viene cualquier emperador, no, viene el rey de reyes. Y tanto como los que durmieron, como nosotros, estaremos con él. Y obviamente Pablo comienza a decir en el versículo 16 cómo se va a dar. No precederemos a los que durmieron, versículo 16. Porque el Señor mismo, o sea, Dios mismo es el que viene. O sea, no manda una comitiva. No, el Señor mismo viene por sus hijitos, por su iglesia, porque el Señor mismo dice, con voz de mando. Pablo menciona aquí tres sonidos de victoria, se le llama, que el pueblo obviamente lo reconocía. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Con voz de mando es un grito de oficial, ¿verdad? O sea, recordemos el centurión que dijo, di la palabra. Di la palabra, le dijo Jesús. Yo soy hombre de autoridad. Y yo sé que si le digo a Chepe, anda, tráeme esto, haceme esto, lo va a hacer. Así como nuestros hijos. Usted le dice, hace esto y lo hace. Deja el teléfono y lo deja. Usted le dice, te vas a acostar a las 8 de la noche y se acuesta a las 8 de la noche. Este sonido de victoria, con voz de mando, una voz de autoridad. Con voz de arcángel. Habla acerca de la jerarquía de lo que es Dios. Él es mayor que todos los ángeles. Y con trompeta de Dios. En ese entonces se cree que la trompeta obviamente se usaba para convocar al pueblo a una asamblea o para dar una señal de una batalla. Entonces aquí menciona Pablo para que tengan en cuenta, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, aquí dice muerto, no dice de los que duermen en Cristo. ¿Por qué? ¿Quién dijo él? Los muertos en Cristo. Todos aquellos que han confiado en el sacrificio de Cristo han muerto en Cristo. ¿Ha muerto usted en Cristo? ¿Cuándo? Sí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Recuerde que la Biblia habla de que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden.
Entonces, hermanos, usted podría decir, mira, hermano, yo eso ya me lo sabía, pero no es confortante que si usted tiene una persona, un creyente que está durmiendo, usted lo va a volver a ver. No sé, o sea, si le parece esa verdad, poder encontrarse con ese ser. Y Pablo dice, mire, los muertos en Cristo resucitarán primero. Recordemos que en el versículo 14 dijo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así como Dios había resucitado a Jesucristo, Él dice, voy a resucitar a todos los que han muerto en Cristo. Y versículo 17 dice, luego, pero eso son fracciones de segundo, hermanos, milésimas de segundo. Nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, seremos transformados juntamente con ¿quién? Con los que durmieron en Cristo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir ¿a quién? Al emperador, no, al Señor de señores, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Obviamente no significa de que toda la eternidad vamos a estar allá en las nubes, ¿verdad? De hecho, podría ser que nosotros tengamos 40 años, 50 años y vivamos en la nube, ¿verdad? ¿Se entendió? Más o menos. Pero en este caso es un hecho, dice, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, lo que está diciendo es que ya desde ahí siempre estaremos con el Señor. El Señor regresa 7 años después, la iglesia viene con Él. Va a venir a buscar usted su casa. Por favor, me va desalojando. Aquí. Y ya para terminar, porque el tiempo ya creo que ya me pasé 4 minutos. Teniendo en cuenta esto, Pablo dice, por tanto, algunos dicen por tonto, no, por tanto, alentaos. Sí, mire, la calor está tremenda, las cosas están caras, sí, y van a subir más. Pero, mire, por lo menos ahorita no esté pensando qué va a pagar, no, olvídelo ahorita, mejor ahorita esta palabra del Señor, que sea algo que le levante la vibra, pues. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchas veces nuestras conversaciones son de todo menos de lo que hemos hablado hoy. Qué bonito sería que la próxima plática que podamos tener, digamos, hey, nos vemos en el cielo. Pero a veces nosotros decimos, hay culto el domingo. Le invitamos, ¿verdad? Pero qué bonito sería que nos pudiéramos alentar. Mire, el Señor viene. Maranata, ¿verdad? Y si el Señor viene, pues ahí usted viene el domingo al culto. Amén. Si el Señor ya ha venido, ¿vas a venir al culto el domingo? Estaba diciendo que sí.
Ahí te rebuscas con el pianista. ¿O vas a venir? ¿O vas a venir el domingo? ¿Ya ves? ¿Tus amigos te van a dejar? Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a quedarnos hasta acá. Así es que no sé quién, nuestro hermano Diego va a continuar con los testimonios de esto.